Caras vemos, lunes, lo sabemos. La otra cara de los lunes. La otra cara de los lunes. La otra cara de los lunes. Y recuerden, los lunes lo sabemos. Y recuerden, caras vemos y los lunes lo sabemos. ¿Qué tal? Buenas noches, bienvenidos a la otra cara de los lunes con mi querida Cori Lázaro y pues aquí tienen a Rosalinda García, como siempre, un gustazo. Cori y a todos los que ya se sumaron desde temprano, tuvimos unas fallitas técnicas, pero aquí andamos. ¿Cómo estás, mi querida Cori? Bien, gracias, Rose. Como siempre, muy feliz de verte. Una disculpita por la tardanza, lo asumo. Fallas técnicas que de pronto ocurren No aquí. Que si la compu, que si el celular, aquí andábamos tras bambalinas sin lograr conectarnos bien, pero ya aquí estamos puestas y dispuestas para el tema de hoy, para discutirlo, para entrarle a profundidad, porque se va a poner bueno. Así es, Cori, pero bueno, son los caos traen oportunidad y algo bueno va a salir de esto. Entonces, bueno, como siempre aquí estamos con el gusto de saludarles. Ya vimos que se encuentra Angelique, ¿no? Que ya estaba desde bien temprano. Nuestra querida Irina, Enanita. Yo me acuerdo de Enanita y que ahora no nos deja ver bien los nicknames, pero Enanita, Irina acá por acá que nos deja saludos, buenas noches, besos. También de Brayando, que también nos deja saludos y ya está preparado para ver a la siniestra influencer. También Ale Reyes, bienvenidos. Y pues aquí andamos. Miren que a todos ustedes que llegaron temprano, ahí les va su estrella para que de una vez se haga. Gracias por estar con nosotros y llegar tan temprano, ser el like number one de los number ones. Pues hoy les vamos a tener preparado lo que se merecen, mucha información, psicología y medio ahí, luego yo me paso de la raya, pero gracias por estar con nosotros. ¿Y qué creen que hoy Cori me había ya recomendado este documental? Yo dije, me voy a enchilar, porque ya me la sé, ya nos la sabemos. Tantos influencers, sanadores, terapeutas, sectarios y anexas, pues otra más que se suma a la lista de las que pues finalmente han estado apareciendo, ya tenemos muchos, pero muchos años, pero últimamente más estamos como más alerta, ¿no, Cori? Para detectar quiénes son los que realmente nos están queriendo utilizar, tienen fines oscuros a través de lo que aparentemente es una ayuda para el desarrollo. Sí, pero luego no te imaginas cuál va a ser el cobro. Así es. Sale caro creer. Sí, sale súper caro. Y fíjate que este tema que vamos a tocar hoy, pues incluye muchísimos de los aspectos que ya hemos visto correlacionados, que si la atención, algo similar a lo psicológico, que si la necesidad de este crecimiento, de encontrar situaciones o personas que son casi mágicos y que se la saben de todas, pero también combinan aspectos de coerción, ¿no? Donde les gusta atrapar a la gente a través de técnicas que ya hemos visto de secta, que pueden implantarse como gurús, como sabiondos, como los mejores en su rama, y pues finalmente los desenlaces son muy similares. En este caso, muy terrible lo que ha sucedido, lo vamos a ir comentando, basándonos en el documental de la influencer siniestra. ¿Quién ya la ha visto? Hola, querida Claudia, qué bueno que andas por acá. Y entonces, Cori, ¿tú cómo viste el tema? ¿Cómo lo descubriste? Cuéntanos. Bueno, como tú lo mencionaste, creo que esa fue también la expresión compartida de una más. Vamos a ver, otra charlatana de las redes que supo venderse y que logra, pues, ejercer una coerción, como bien lo mencionas, en este caso, hacia un tema bien delicado que es la crianza de los hijos y que deriva en acciones de abuso, pero bueno,
ya le entraremos punto por punto. A mí desde el título dije, a ver, vamos a ver. Además de que a mí se me da mucho el documental, me gustan, los consumo con bastante frecuencia y pues a eso me sonaba que iba a ser un caso un tanto similar a otros que ya habíamos visto, pero habría que ver sus variantes, porque creo que pues este es un nicho en el que hay mucha búsqueda de ayuda, precisamente en el tema de los hijos, de cuáles son esas formas de educar de manera efectiva. Por supuesto que lo que se busca es una crianza saludable, que es lo que esta mujer promovía de inicio. Bueno, lo promovió todo el tiempo, ¿no? Porque ella sigue sobre su discurso de yo todo esto lo estoy haciendo por el bien de ustedes, malagradecidos. Entonces, se iba hacia este otro nicho, porque creo que hemos hablado de otras líneas, ¿no? En donde se buscan a estos gurús con respecto a la masculinidad, con respecto al éxito, a la productividad. Los hemos encontrado por estas otras vías, la búsqueda de apoyo espiritual, pero creo que sí, en este caso se iba hacia este otro tema en donde, insisto, hay mucha búsqueda de ayuda y que al principio parecía ir por una buena línea, parecía ir avalada por un sistema religioso de respeto. Entonces, todo esto abona para que esta mujer cobre el poder que llegó a ejercer. Entonces, el leer un poco sobre la premisa, dije, a ver, vamos a ver qué tal. Y como siempre uno termina haciendo corajes. Haciendo bastante coraje, oye. Oye, Oye, y prepara Cachi, porque yo creo que hoy podría estar oye, muy activo. ahorita lo sacamos porque sí nos lo vamos a requerir. Y fíjense que, bueno, todo esto fue descubierto de una manera muy fuerte porque en el estado de Utah de repente un niño se fue tocando puertas, ¿no? De los diferentes vecinos ahí en su vecindario y resulta que en uno de estos pues se dan cuenta y tienen además cámara, ¿no? En la entrada, que el niño viene raro, que se ve muy flaquito, que se ve sucio y cuando abren la puerta se dan cuenta también pues que trae heridas y que trae como unas cintas y algo pues que no es nada normal. Entonces esto desata el tema donde el niño además su condición psicológica estaba pues alterada, ¿no? Emocionalmente parecía como que estuviera espantado, pero a la vez emitía un discurso que era, me tuvieron encerrado, me pegaron, ahí están mis hermanos, y entonces esto abre pues todo el proceso del documental y abre el caso en sí, porque de repente cuando se acerca el 911, se llama al 911, se acerca a los policías y se dan cuenta pues de la condición de este niño, así que empieza toda la investigación y evidentemente, aunque los caches con las manos en la masa, pues siempre los criminales niegan todo, ¿no? Y así es como se empieza toda esta situación que además causa un gran impacto porque de la persona a la que se tienen que ir directos a investigarla, pues es lo que nos comentaba Cori, muy respetable, había hecho todo un emporio del desarrollo personal, de la crianza de las parejas, se metió con la familia, se metió con todo este tema sensible y bueno, de ahí se fue desencadenando que se fue conociendo muchísimos de los preceptos, de las formas, de las técnicas y todo lo que imperaba respecto a los procesos que ella consideraba que iban a ayudar a las parejas, por ejemplo, condicionamientos muy fuertes y bueno, en términos de crianza, pues obviamente acercándose a familias, pero también a otra mujer que también le encantaban las redes sociales, a una familia que también estaba inmersa en este mundo de YouTube y de transmisiones, son como un tipo reality show muy familiar y etcétera, así que se empieza a desencadenar un tema que también ya saben, tienen un buen de dinerito, porque unas mansiones y una capacidad económica, ya que estas charlatanerías y estas formas de abusar de los demás y las emociones y sus necesidades a nivel de lo que me digan, siempre pues les deja mucha lana a estos falsos gurús. Y es que sí, el tema se presta para ello. Es cierto esto que mencionas, sí es
más el entorno familiar, no era únicamente la crianza de los hijos, porque también el otro sector fuerte eran las parejas, en donde también les brindaba técnicas y les asesoraba de cómo, pues, lograr esa armonía. Entonces, era como esta parte familiar, aquello en lo que esta mujer se centraba y que se junta con esta, o se asocia con esta otra mujer que, como lo mencionas, ya tenía un canal importante en YouTube en donde ella contaba el día a día de su familia conformada por, bueno, ella, su esposo y 8 hijos. Ujú. Entonces, mm, ahí va narrando, pues, que hay muchos canales de esto, ¿eh? O sea, Sí, hay muchos muchísimo. que se dedican a ello, ¿no? A relatar el día a día, que si la escuela, que si los juguetes, que si la tarea, que si nos fuimos de vacaciones. Y ahí van plasmando mucho de lo que ellos viven, tampoco todo, porque pues tampoco son tontos, ¿verdad? Y Ujú, finalmente lo que quieren promover es esta idea de familia feliz, que ujú. por supuesto que es un tema muy aspiracional, pero que en cierto momento también se cae ese discurso, o al menos así lo percibo, como que cuando esta mujer que está buscando plasmar su día a día de manera familiar y quiere mostrar todo lo bonito y lo bello que es lidiar con 8 hijos, por supuesto que debió tener momentos en donde esto la rebasara. ¿Qué pasa? Que Ujú. busca entonces la ayuda de alguien que es experta, que se dice experta en temas familiares, de pareja y de crianza, y que pues eventualmente ella que está mostrando una imagen muy idealizada de la familia, pues la pueda sostener. Pues claro que necesita ayuda, porque en todas las familias hay disgustos, hay momentos de desobediencia, hay que lidiar con tal y cual cosa, y pues ella tiene que seguir mostrando a la familia perfecta. Entonces, pues se busca una asesora para que pues le dé contenido que le sea útil para sostener esa imagen y ante esta aparente muy buena química que se da, pues deciden asociarse y empiezan a hacer contenido juntas, cosa que suena pues muy espectacular porque las dos tenían ya un nicho. Entonces se juntan y esto crece de manera exponencial. Exactamente. Pues miren, ahí están el rostro de estas dos fulanitas, de veras. Jodie Hildebrand es la influencer siniestra y la cómplice y que también le entró, ¿no? Es Ruby Frank. Ahorita vamos a ir desarrollando un poquito más. Y para esto, pues, Cori, ¿qué pregunta les lanzas y qué te han dicho? A ver, quiero ver. Ahorita vamos Cosas a ver. bien buenas, ¿eh? Cosas bien A ver. buenas. Me encanta que respondan a las historias porque nos dan desde ahí tela de dónde cortar. Ajá. Entonces, como esta, que creo que fue compartir esta expresión de que tuvimos al ver el documental de una más, ¿no? Estos se reproducen como los gremlins, Ujú, ujú. estos falsos gurús que te venden una u otra solución del tema de su interés, pero para todo hay. Entonces, la pregunta fue, se los voy a colocar aquí en el Ujú. banner. Acuérdense que siempre dar las primeras respuestas es animándoles a que nos cuenten lo que les genera este tema. Entonces, la pregunta del día es, ¿por qué crees que teniendo tanto acceso a la información, la gente sigue creyendo en supuestos gurús? Ok, a ver, ¿y ya te respondieron? A ver, Sí, cuéntame. sí, hay algunas respuestas bien interesantes. Ahí te van. A ver. Nos dicen, porque todos tenemos crisis y a veces te cansas de resolver tú sola. Que justo ahí encuentres a alguien que te brinde dirección puede representar alivio. Pues es que es de las cosas que decías en la pregunta, ¿no? En el inicio. Ok, Así es. pues sí, es Eso muy me común. gusta. Dice, mucha investigación en PDF, pero seguimos sin leerlas y esperando respuestas rápidas y milagrosas. Ujú.
Así es. Aunque hay información de sobra, pero pues sí, de repente es irse rapidito con lo primero que aparenta ser una situación rápida. Como tú dices, es que queremos todo al vapor y ya, órale, quítame este dolor. Sí, oye, pues te vas a chutar la investigación de 30 hojas en PDF, pues igual. Ok. Igual vamos a buscar una respuesta rapidita, ¿no? Aquí nos dicen, porque siempre decimos que no hay tiempo, vivimos en la prisa y suele ser tentador hallar un líder que te dé esa solución rápida. Ok, pues sí, en la búsqueda de líder es importante y por eso también es que se establece como un movimiento muy sectario, ¿no? Y sí, definitivamente cumple esos parámetros este caso, ¿no? Ujú. Esto me encantó, dice, ChatGPT cuenta como gurú, porque ahora todo se le pregunta y le creemos. Sí, ya ese, hasta toman por ahí sí, sus terapias, ¿no? Ay, sí, de hecho es el segundo motor de búsqueda en ChatGPT, el apoyo y la contención emocional. Tenemos algún día que explorar ese tema, ¿eh? Está muy Sí, interesante. Ujú. sí, sí, sí. Está muy bueno. Vamos a buscarnos a alguien que sea especialista en eso, Mm, en la inteligencia artificial y en el ChatGPT, a ver qué sí, nos cuenta. Pero bueno. Siguiente respuesta. ¿Por qué es gente con carisma? Y en medio de una sociedad tan violenta e insensible, eso se valora. Se oh, vuelve, se vuelve buen gancho. claro, porque se fijan mucho en esa parte, ¿no? La expresión o la expansión de lo social y la repercusión que puede tener en medios, en redes, y esa es con la que conectan más que con ir a verificar qué onda, ¿no? O incluso, pues, a la primera no te vas a dar cuenta, pero bueno, establecer puntos comparativos y no dejarse ir con la primera y única opción Claro. o diagnóstico, sí, sí, sí. Esta respuesta está muy interesante. Dice, creo que a veces nos da pena admitir nuestros miedos y por eso buscamos soluciones de manera individual y en silencio en la red. Esa vulnerabilidad es peligrosa. Claro, porque todavía sigue siendo vergonzoso, poder expresar que tienes algún tipo de sensación emocional que no comprendes y que por eso existen especialistas al respecto, pero todavía cuesta trabajo expresar abiertamente que estamos atendiendo nuestra salud psicoemocional. Y justo eso va ligado a la siguiente respuesta. Ujú. Y que dice, esos personajes te ofrecen no solo la respuesta que buscas, te ofrecen calma y eso convence. Calma momentánea y podría ser este engaño inicial, el gancho del love bombing, ¿no? Que hace un narcisista, en este caso relacionado con esa parte donde te hace sentir especial y capaz de salir de forma fácil de una situación caótica en tu vida. Ujú. Así es. Y ya por último, nos mencionan, tenemos acceso a la información, pero seguimos abrumados emocionalmente y hay quienes se aprovechan de ello. Claro, porque siempre ha sido un gran negocio comerciar con la esperanza, la fe y el dolor de las personas, y que eso es lo más bajo que pueden hacer. ¿No? Porque siempre vamos a tener conflictos de todo tipo. Entonces, acuérdense que incluso se ha ligado que una práctica terapéutica o una técnica o algo que surge de estos gurús resuelve todo, ¿no? Te puede ayudar, Ujú. pero para tus emociones, pero para la pareja, pero para el dinero, que les encanta esa parte también, que cómo hacerte millonario rápidamente, que para adelgazar, que para todas estas problemáticas que requieren disciplina y requieren algo muy individual en cada caso para poder abordar cuál es la verdadera raíz de cada conflicto en las personas. Claro, porque no hay un remedio mágico para todos. Así es. Y una técnica, ellos te la venden que sirve para todo, ¿no? Pues sí, pero Okey, bueno, y que a veces podríamos considerar no gravoso el intentarlo, ¿no? Decir, ay, claro. bueno, pues probemos,
probemos a ver si me sirve, probemos a ver si es cierto. Y empezar a tener ciertos beneficios de esto, creo que es lo que va propiciando que haya más y más y más. Y ahí es donde toca que nosotros también estemos muy conscientes del significado que le estamos dando a las personas, porque de verdad que estas gentes, cuando les das tanto foco y tanto poder, pues uno las engrandece. Claro, es que por eso se han alimentado durante tanto tiempo. Mira, ya Ujú. habíamos explorado el caso de Chicharito y ve nada más a dónde va todavía el asunto, ¿no? Entonces, también el establecer estas personas una ley, una forma de vida, un cambio de paradigma, representa como eso que por fin llega, ¿no? A quitarte todo este peso y también la responsabilidad de cuál es la parte que tú tienes que ver en tu vida para que esté generándose o repitiéndose un patrón que te hace sufrir, pero ellos no te hacen ver esto. Lo que te dicen es todos tienen la culpa, por eso también es importante las técnicas de aislamiento que se dan a la par, ¿no? Ujú. De la búsqueda de este tipo de gurús. Fíjate nada, es que fuerte, Cori. Y bueno, ¿estas han sido todas las respuestas o todavía te No, dijeron ya son eso? todas, ya son todas, Mira, así que aquí síguenos tenemos una. comentando. Mira, Enanita dice, creo que se siente mucha necesidad de soluciones prontas, también el exceso de información, está todo muy saturado y ese es un punto también importante. Sí, es Ujú, muy cierto. Es ujú. muy Y cierto, a porque veces entre todas las cosas que encuentro, ¿cuál es la sí, buena? sí, y te confunde, ¿eh? Porque realmente se ha hecho como una mezcolanza entre lo que realmente funciona o se podría de alguna manera recomendar para ciertas situaciones, ¿no? Que educar a la población en general no ha sido no es un patrón que se siga, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Yo te hablaba mucho de este tema de cómo mezclan que una sola forma de atención va a tener un efecto arrasador de éxito en todos los ámbitos de vida. Y yo pienso que evidentemente si tú trabajas con algunos aspectos de tus emociones, de tus trastornos o de algunos elementos que te pueden estar generando problemas en conjunto en el general de tu vida, pues evidentemente puedes reparar momentáneamente, instantáneamente alguno que otro y esto te puede dar cierta motivación para continuar, pero que no va a ser únicamente esa parte, ¿no? Y casi siempre esto es, incluso vamos a relacionarlo con los temas de creencias, más allá como tipo religiosos, que eso también es parte de este tipo de tácticas que utilizan, esa orden superior que nada más a ellos los eligen que este es el bueno, esta es la línea perfecta para encontrarse con todo el éxito, ¿no? Claro, y que es importante destacar que a lo largo del documental también aparece gente de la comunidad religiosa deslindándose, ¿no? De, oigan, no, nosotros no promovemos esto y nosotros no creemos en esto. Aunque de inicio, bueno, claro, cuando el tema de los abusos se destapa. Previo a Ujú. ello, cuando esta mujer se había hecho de una buena fama y de una aparente ética muy elevada, pues sí había sido recomendada por los líderes religiosos. Aprovechándose de esa recomendación es que ella empieza a ejercer de esta manera, pues al contrario, ¿no? Más antiético, pero, pues ellos tampoco sabían en este caso, ¿no? También creo que es importante poner ese punto, ¿no? De que la iglesia como tal dijo, a ver, no, aquí no se promueve esto, aquí no creemos en esto y esta mujer no nos representa. Esto cuando pues ya se hace conocido y público todo lo que ella promovía y los extremos a los que había llegado. Pues sí, aunque también que no se hagan los mormones, porque de ahí ya van varios documentales, cero y cuántos van de sus tácticas, o sea, de cómo que se Ujú, casan, sí. cómo se mueven. Bueno, sí, aunque yo creo que si nos vamos a sondear prácticas eh, distorsionadas que se vienen derivadas de creencias religiosas, está difícil que alguna se salve, pero una cosa también son los preceptos que se promueven y otra cosa es cómo lo ejercen los líderes.
Entonces, Ujú. híjole, sí es un tema bastante escabroso porque eh, no podríamos decir que es algo únicamente de esta denominación, ¿no? Sino que todos podríamos encontrar las malas praxis. Claro, y que No, tiene de que ver todo. con sí, 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 tiene que ver con fanatismo, el extremo. Siempre Sí, eso nos sí, va a llevar ese a lo peor de lo peor. A ver, nos dice es por el acá, punto clave. fanatismo, tal cual, ¿no? Bueno, dice Ujú. Ale Reyes, también el crearme un efecto espejo con el gurú y el populismo que hay alrededor de estos personajes, el ideal del yo, ¿no? Sí, por Precisamente. supuesto, Es que por eso supuesto. tiene que también haber algún gancho, porque, por ejemplo, vamos a ver de esta mujer. Les voy a contar, a ver, les voy a contar un poco de ella, qué onda, ¿no? Jody, pues a ver, es una persona que bailaba, hacía blogs de viajes, o sea, como que le fue incursionando en distintas áreas del influencer, ¿ok? Pero le gustó más ser una influencer de autoridad, tocando como temas de, Ok. despierte, ¿no? Muy al estilo del coaching coercitivo. Entonces, bueno, también tenía un título profesional y un estatus dentro de la iglesia mormona, de la que hemos visto, porque desde muy joven fue misionera y su vida la Ujú. dedicaba en par, lo ponían con otra compañera y se iban como misioneros a tratar de entregar panfletos y todo esto para llevar a las personas a que les llamara la atención esta religión y se integraran a la comunidad. Ujú. Fíjense, ella, pues bueno, terapeuta en el estado de Utah y tenía su licencia, fue experta, ¿no? De lo que representaba la pareja, la familia y temas al respecto, como incluso problemas de adicciones, también decía, o sea, ya sabes que en este tipo de influencers son de todo, o sea, todo han hecho, todo tienen, todas las especialidades, ¿no? Y ellos también se nombran en este elemento especialistas en algo. Entonces, bueno, como tienen mucha seguridad al hablar y autoridad, porque aprenden muy bien el discurso. Ahora, es bien importante que en la mayoría, por ejemplo, de los que son como los líderes en alguna iglesia o todo esto, pues tienen un verbo, tienen una habilidad para expresarse, para convencer, para tocar emociones y fibras. Pues ella ya traía escuela, ¿no? Porque pues es prácticamente muy común estos discursos. Ahora, ella se presentaba como especialista en adicción al sexo, a la codependencia y también utilizaba diagnósticos que ella hacía para valorar a los pacientes, además obligarlos a confesar sus secretos más ocultos y así tenía su poder sobre ellos. Entonces, fíjense nada más, vamos con un tema importantísimo que ya estaban ahí las red flags, aislamiento, sentimiento de culpa, agarrar información de las personas, sacarles la sopa para después utilizarlos en su contra. Ahí Ujú, está, ahí están los elementos sectarios. Y que, totalmente. por cierto, decía que Ujú. por una vez al año que vieras porno, ya eras adicto al sexo. Con una vez ya. Así que ¿cuántos necesitan ir con esta señora? Ahora, fíjate una cosa extra, vamos a agregarle. En el modelo Byte, que es el modelo Ujú. para poder manipular a las personas en sectas, les controlan lo que comen, cómo se visten, qué tipo de información o entretenimiento consumen, y es muy común que regulen su conducta sexual. Aquí a lo mejor no les estaba cortando las alas, pero sí ya les ponía esta línea de, oye, si tú estás consumiendo una sola vez porno, ya bailaste, ya eres adicto al sexo, ya estás, pero te va a llevar el diablo. Además, regularmente también se implanta esta parte como que vas en contra de las líneas más allá del mundo, las del mundo terrenal, las del mundo espiritual, que es las pues de Dios, o sea, Y imagínate las todas. consecuencias serán mayores. Claro. Entonces, las personas, miren, la mayoría de las personas que tenemos empatía o que se pudo desarrollar en las personas algún tipo de conciencia, un juicio crítico, pues se desarrollaron con el super yo, el angelito que te dice, oye, esto no está bien, hay consecuencias, tienen una sensación de querer hacer lo correcto, así que cuando alguien les marca que estaban en lo incorrecto, pues se ponen muy mal y la verdad es que tienden a
empezar a tener este tema como de me tengo que autocastigar, ¿qué es lo que voy a hacer para redimirme? Ujú. Entonces, imagínense. Ahora, ahí te va más que hizo, ¿eh? Ella fundó algo que se llamaba Connections Classroom en el 2012. Esta es una empresa de coaching, ¿no? Que a través de esta se ofrecían cursos, seminarios, asesorías también privadas y cobraba miles de dólares y que prometía pues llevar a las personas a la verdad. Un concepto que ella, así tal cual, yo te voy a llevar a la verdad. Ya tenemos aquí todas las líneas del líder sectario, ¿no? Y bueno, pues lo que decíamos, operaba principalmente dentro de la comunidad mormona, aunque, como decía, se deslindaron los de la iglesia y dijeron, no, pues esto nosotros no lo utilizamos. Sus armas de manipulación, usaba los pasajes religiosos, y con eso podía justificar castigos, porque a ella le encantaba hacer bien castigadora. Me recuerda tantas figuras que son líderes de sectas, ¿no? Cómo hay que castigar. Y bueno, Sí, claro. además de esto, pues imagínate, si un niño o una persona adulta no obedecía, entonces ella decía que estaba fuera de los principios, venía de los vicios ocultos. O sea, se sacó unas frases bien jaladas de los pelos a las que Sí, ella no les eres tú, es un demonio que está habitando en ti. es un demonio el que está, o sea, unas cosillas que ya era para hacer su religión terrible, ¿no? Y bueno, las superbanderas rojas, como ya vimos varias, ¿no? Le vamos a poner aquí algo. Ella ya, antes había tenido problemas porque estuvo en 2012 como que puesta como a prueba para ver si le quitaban o no le quitaban su licencia, por lo tanto estuvo como a prueba 18 meses porque reveló secretos de un paciente a las autoridades de la iglesia sin consentimiento del paciente y ya había destruido ahí un matrimonio y la reputación de un hombre. Ujú. Luego, usaba ese famoso método de la verdad, que era una confrontación agresiva, donde tenía a las personas pues bastante maltratadas psicológicamente, progresivamente, de forma que las personas pues salían temblando, pero al mismo tiempo esto se aplica mucho para poder quebrar la voluntad de las personas, ¿no? Entonces, también otra que le encantaba, que todas las esposas dejen a los maridos y a sus padres, que rechacen a los hijos, todo era extremo en este sentido. Y bueno, Sí, va a lo que vivir sucede, con ellos para supervisar. también vivir con ellos, o sea, oye, les encanta irse a vivir a las casas, acuérdense de Dreyfus con Chicharito, ¿no? Que se fue a meter a su casa. Entonces, las mismas broncas que provocan que rápidamente empiecen las rupturas de las parejas, que empiece la desarmonía con los hijos y todo. Esta mujer sí tiene 2 hijos, o sea, imagínense nada más, Jody sí tuvo 2 hijos, pero, también se divorció de su esposo y fueron unos temas muy de mucho conflicto, precisamente por ideologías y todo lo que ella estaba ya cada vez más elevada en sus dinámicas de vida. Entonces, las tuvo con un señor llamado John, del cual todavía permanece el apellido Hildebrand, que es el que ella también sigue utilizando. Se divorciaron en el 2012, como que en el 2012 anduvo desatada, haciendo y deshaciendo, ¿no? Entonces, bueno, así como a esta otra influencer que invitó a sus mañas, pues también ella hizo eso de divorciarse, los aislamientos, tuvo a los niños y después ellos me dijeron, patitas, ¿para qué? Te quiero y se fueron. También, bueno, Jody aplicaba sus propias tácticas de conexiones en casa. Si los hijos de ella no se alineaban perfectamente a sus reglas, pues bueno, con una visión extrema moralista, doble moral, ¿no? Entonces decía que estaban distorsionados, cuando no hacían lo que querían, era una distorsión para ellas. Entonces, bueno, en la separación que tuvo con este hombre, que es el padre de sus hijos, se mencionaron comportamientos de control excesivo. Después de esto, pues el discurso de ella se volvió peor. Ahora estaba ya utilizando su historia, su tragedia familiar, evidentemente con campaña de desprestigio hacia todos los que estaban en su núcleo inicialmente, y ella era la buena del mundo, no nada más de su familia. Entonces estaba diciendo que ya no tenían cura porque de verdad los corrompió el mundo y todos los vicios que hay en esto. Así que bueno, para la familia
fragmentada y ella con de lo peor, pero aún así las personas no veían esa parte, ¿no? Que reflejaba. Hay una bandera roja importante. Y Pero ¿cómo está el pensamiento tan sesgado, no? Porque una de las mujeres que cuenta su testimonio dice que cuando esta mujer le narra que sí tiene sus hijos, pero que no los ve y que me parece que es en la cena de Navidad, algo así, no habían querido verla y todo esto, y en lugar de que eso sea una bandera roja, al contrario, dice, ay, pero ¿por qué si eres tan buena? sí, sí, Porque en ese momento, en esa sorpresa de tener idealizada a esta mujer, de, ay, qué hijos tan, pues, tan insensatos, ¿no? Que mal. no valoran a esta mamá ejemplar y no cuestionarse en ese momento el por qué ambos hijos Ujú. habían decidido poner distancia y romper relaciones con esta mujer. O sea, sí está muy sesgado el pensamiento, las ideas como para no lograr visualizar en esto una señal de alerta. Mira, vamos a hacer un paréntesis, pero queda perfecto para el ejemplo. Últimamente salió a relucir el tema del famoso Pirru, ¿no? Que se hace Ajá. famoso por andar con famosos y porque pues tiene así como que una famita como que no le gusta chambearle, ¿no? Y tuvo un hijo, Emilio, con Mariana Levy. Entonces, ¿no? Este hijo, muy joven, ha estado saliendo. Primero me acuerdo que salía a decir que él vivía en una casa en Cuernavaca, pero que no tenía para pagar todos los servicios, que su papá pues prácticamente lo tenía en un abandono, que él estaba pues mal, ¿no? Con situaciones caóticas y pues se acercó a los medios como una instancia, como adolescente, como lo que se le ocurrió que era correcto. Pues ahí han estado en dimes y diretes y resulta que pues el papá de repente también lanza ahora que él quiere esa casa que era de Mariana Levy. Y entonces como el otro pues dice, pues yo allá me deshago de lo que sea. La cosa es que se enojó mucho el Pirru y se le hizo muy padre en su mente, en su demoníaca y retorcidamente, hizo una carta asquerosa que ni siquiera vale la pena así leerla de nuevo, pero donde dice que su hijo es un error genético, que a veces cuando sale un hijo de tal relación no siempre sale lo mejor, que es un malagradecido, que salió podrido, ¿no? Prácticamente, y que las malas compañías, y lo acusó de adicciones y muchas otras cosas. Y también dijo, bueno, van a decir que igual uno es responsable como padre, pero no, yo aquí sí me lavo las manos porque casi casi salió descompuesto y así viene. Y fue muy triste porque, bueno, el chico sale y dice, ¿sabes qué? Yo ni al caso, pero imagínate que un padre que está diciendo esto nos da una bandera, pero si ya, mira, no era tan necesario saber que no es una persona que esté muy equilibrada con todo lo que se le conoce al tal Pirru, que ni aparte ni nombre tiene, es el Pirru, o sea, imagínate, y y, y suena rarísimo, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué opinas de que un padre ante estas situaciones, o sea, esté lanzando este tipo de ataques a su hijo públicamente y que él se sintió, yo digo que se sintió, wow, pero qué carta tan buena me aventé, déjala, comparta en todos los medios para que todos me aplaudan en este engaño narcisista. No Imagínate. sabía, no sabía había escuchado que estaba su nombre en las noticias, en tendencia, pero no me había detenido. O sea, no es como que, como lo mencionas, no es como que, Ujú. ay, quiero leer Quiero las saber qué hace noticias el del Pirru. perro. Sí, sí, Entonces no sabía, sí, sí sabía que el hijo había tenido ahí, ha tenido sus issues, el hijo, y los ha hecho públicos, pero no como para esta descripción que estás haciendo. Y que por muy grande que fuera el conflicto familiar, evidenciarlo de esa manera y de esa forma tan burda, y como dices, en esta idea de esta es una gran decisión, y me voy voy a a ver súper bien, ¿no? O sea, voy a hallar aliados. Después de que yo ajá. diga esto, la gente me va a dar el lado a mí porque por fin se va a enterar de mi versión.
Híjole, Dios. qué retorcidas están las mentes de muchas de estas personas que terminan exhibiéndose a sí mismos Ujú. de una manera Ahora, terrible y gratuita. muy gratuita, pero oye, ¿no te suena a que pues estas prácticas vamos a encontrarlas en personas que a lo mejor este no es el influencer siniestro, porque no ha de tener los estudios de esta, pero pues podría, ¿no? Ya que estamos viendo que las tácticas, recuerden que Ujú. los patrones y las conductas nos permiten, si no estamos diagnosticando, pero sí nos dicen, oye, como que trae cola de pato, pico de pato, lengua de pato, todo de pato y hace cuac, pues ni modo que sea, ¿no? Entonces, ya habíamos dicho, y que van a las escuelas patito, como que bueno, esta no estaba tan patito su escuela, ¿no? Pero al final, pues ahí se van identificando. Yo creo que ya cada vez vamos a tener más ojo y decían hace rato, a ver, hay mucha información que nos confunde, hay de dificultad a veces para saber en dónde consultar las fuentes, da flojera leer tanta información o investigar, pero miren, anótenle sin tanto relajo los red flags que hemos estado repitiendo y que en y en otros programas y otros influencers y otros youtubers por ahí también han mencionado porque ya está identificadísimo, ¿no? Este, mm, Es que, mira, vamos ¿sabes a ver, qué? Creo sí, que, dime. creo que hay un factor también compartido en esta gente, precisamente con esta idea tan distorsionada y tan engrandecida de sí mismos, que hablan con una autoridad que muchas Ujú, veces no expresa quien sí tiene información. Esto ujú, del síndrome del impostor, ¿no? También, de que hay mucha ujú. gente que a lo mejor sí tendría las credenciales, pero no se siente completamente seguro, que a lo mejor sí podría compartir información y contenido de valor y no se andan engrandeciendo de esta manera, ¿no? Que a lo mejor se manejan Ujú. más con perfil bajo, pero de pronto salen estos y hablan con una credibilidad que en verdad la gente termina comprándoles el discurso muchas veces por esa actitud, se saben vender. Claro, pero ahí tenemos esta línea que a lo mejor es mucho más profunda, ¿no? Que eso requeriría un programa completo. El espejo roto del narcisismo, generado desde la infancia, desde muchos procesos en la vida, que muchas personas tienen como el origen real de este tipo de seres abusivos o que tienen la facilidad para encajar y como dices, una labia, una facilidad de palabra que convence, es un mecanismo de defensa que cuando el espejo de la personalidad se rompió en fases iniciales, lo compensan constantemente y seguramente están proyectando algún aspecto del padre narcisista o la madre narcisista o alguien, o sea, no pudo salir solito el asunto. Así que ella tuvo Sí, claro. algo probablemente, y yo creo que al tener también ciertos grados de inteligencia o habilidad o astucia, estas personas Ujú. van captando un poco de cada una de las personas que observan en un ámbito público, que probablemente puedan tener algo que destaque y ellos se mimetizan o se van agarrando pedacitos de personalidad o de conductas de otros para construir esta máscara falsa para el exterior. Porque mira esta mujer, o sea, ya siendo detenida con todos los testimoniales, le encontraron las evidencias y esta mujer con unos egos dice, Ujú. yo tengo la razón. Ah, claro, porque acuérdate que esta patología, cuando ya es un narcisismo patológico así fuerte, sociopático, de cuándo que van a aceptar que se equivocaron? Nunca. Y todavía decimos, Bueno, pero ¿cómo? no, Maylin Cote está dando terapia en la cárcel. ¿Y qué hizo? Como tipo culto religioso, ¿no? Ajá, sí, Les sí, como, encanta. como líder religioso está ahora en la cárcel. O sea, no frenan en lo absoluto el discurso y el hablar desde esta supuesta autoridad moral y profesional que dicen tener, desde ahí es que sigue habiendo gente que se impacta al escucharles y que les compra el discurso. Claro. Ahora, a mí me gustaría mucho que la comunidad mormona le revisáramos, porque mira, no se pueden vestir de tal manera, no se pueden casar con alguien que no esté dentro de la iglesia, deben tener tales y tales conductas dentro del entorno familiar, o sea, esta religión se mete demasiado y es muy coercitiva, no es la única.
Entonces, habrá alguno que otro por ahí que lo agarre para el bien, que no se vaya al extremo, que no sea fanático, perdón. Pero al final, acuérdense que está como junto con pegados cienciología, mormones, fulanos, sutanos, testigos de Jehová, y que casi siempre los que erigieron este tipo de religiones, pues son personas que acumularon bienes y que empezaron a volarse la barda poniendo reglamentos sobre los reglamentos que ya existen, ¿no? De la Biblia y todos estos. Les encanta poner reglas y castigos, así como, pues si Dios escribió con el dedo la Biblia y puso los 10 mandamientos, pues no hasta el Temach tiene sus mandamientos, el ridículo. Ya, luego hacen sus reglas. Bueno, ahora que se viene una próxima presentación, ¿no? Del Temach, creo que apenas viene. Y sí va a ser una onda de ritual, como una especie de iniciación, bautismo, yo no sé cómo le llame, un nombre así, o sea, que suena muy a culto, y ahí están sus seguidores. Ahí están. Imagínate nada más esto. Pero bueno, Que ese caso me parece bien interesante por la manera en la que ha ido creciendo y se ha ido deteriorando, ¿eh? Porque yo recuerdo, yo ni lo ubicaba bien por nombre, porque en algún momento como que me empezaron a decir mucho, o sea, la gente empezó como a dar referencias, y ya cuando lo vi, dije, yo ese ya lo había visto en algún lado. Y sí, recuerdo que alguna vez lo vi en otro podcast que había llegado de invitado y no sonaba a este discurso tan agresivo como lo tiene al día de hoy. Sí creo que es interesante ver en esa línea de tiempo cómo ha ido sumando cosas, cómo se ha ido deteriorando su imagen, el discurso y la manera en la que convoca y guía a sus seguidores. Y esto cada vez toma más la estructura de una secta, ¿eh? Pero fíjate, Coy, que también he visto que este tal Temach también se adapta al momento y como que mide, va leyendo a las personas, porque no hizo lo mismo cuando fue a Venga la Alegría. Y luego me recuerdo una que me dio tanto coraje esa, que fue no me acuerdo cómo se llamaba este programa en Grupo Imagen, que estaba todavía Cecilia no, Verónica Toussaint, junto con Bueno, sí. otras, ¿no? Era una donde se sentaban puras Sí, claro. mujeres, era de mujeres. ¿Cómo se llama? Sí, ubico Bueno, perfecto. bueno, pues llegó el Temach con otra actitud y yo me empecé a dar cuenta la vulnerabilidad que existía, por ejemplo, en las mujeres, por lo menos de ese programa, que empezaron a caer en su discurso, en su hipnosis, y él ahí sacó otra conducta, ¿no? A mí se me hace, que también ellos se mimetizan con el entorno o se hacen como que se mimetizan para empezar a impactar y tienen ciertas habilidades para leer, porque acuérdense que cuando un sociópata o un narcisista observa a la persona, requiere mucha información facial, porque si ven que hacen carita triste o que se alegran, ya saben por qué línea seguir. Por eso el muñeco de cera, yo les digo, nada, que a mí te échale, a ver, dime, pero mira, nada que voy a mover para que no me puedas leer y ahí le van a salir sus 40 personalidades, ¿no? Cuando se ven como por dónde me voy, no tienen esa línea. ¿Por qué? Porque no hay una sensibilidad emocional honesta, no es genuino. Nada más andan de fisgo, que se hizo el ojito así, pues ya quiere decir esto. Buscan la conducta de qué tanta apertura o qué tanto les estás comprando el discurso. Entonces yo me imagino que también se desata en su canal de otra manera, porque ahí lo he visto, pero con sus Sí, ridiculeces. sí, y de cuando yo lo ubicaba participando o comentando con otras personas, no me parecía que, decía, ¿por qué fundan tanto este chavo que no dice como nada del otro mundo? Ya cuando vi sus videos y de pronto No, hombre, ya, ya su contenido, dije, sí, no, con razón, con razón está la bronca. qué chulada se llama el programa de Verónica Toussaint, Qué qué chulada, ándale. chulada. Ahí Sí, yo sí, sí. dije que no me gustó ver eso de esas mujeres, porque pues, era un programa de mujeres muy feministas. Entonces luego, luego uno dice, a ver, hay que trabajarse para que te pongas la bandera que quieras, pero el punto sea que este tipo
entes que andan sueltos porque abundan y ahora cada vez van a abundar más por lo que nos facilita las redes sociales, ¿no? Estar alerta, mira, vamos a leer algo que dice Nanita, para ya traerse al Cachi, porque estamos aquí suelta, pero acuérdense que fue Cachi, ¿no? Todas las sectas y religiones tienen la cola cochina, mugrienta y apestosa, se las agregó el Cachi, porque están hechas por humanos. Ay, qué fuerte. Pues ni modo, ¿no? Es que no podemos soltar el pensamiento crítico en ningún lado. Ujú, Que eso es algo, me parece que ese es un punto por el cual estos personajes siguen existiendo, porque ujú. no te llegan por esa vía lógica, sino por la parte emocional. Es esa su vía de entrada. Sí, y Porque la si nos vamos necesidad que traigas. eh, claro, pero así eso va, ¿no? Porque la Ujú, necesidad de eso te lleva a una vulnerabilidad, al reconocimiento de tus miedos, a sentirte rebasado, a sentir que hay una situación que te está haciendo perder el control de tu familia, del trabajo, del dinero, va más hacia una raíz emocional, no va tanto hacia esta estructura lógica. Y eso también le da sentido a que existan estos casos como el de Nexium, por ejemplo, ¿no? En donde ujú, ahí se iban a reclutar, ahí no venían a reclutar a mi barrio, o sea, ujú. ahí era de De otros comunidad niveles. de alto nivel, de alta gama. Y Ujú. en esos sitios sabían que iban a encontrar también necesidad emocional y esa puerta era por la que ellos entraban y no vamos a poner el tema de la inteligencia, por ejemplo, o pensar que esta gente que van a reclutar a Harvard, en donde encontraron a Emiliano Salinas, ya por el Ujú. hecho de tener una capacidad cognitiva o estudios académicos, están libres de que eso les ocurra, están libres de que llegue un charlatán y les venda su asesoría y estén dispuestos a pagar miles de dólares con tal de sentirse cobijados por este líder. Claro, y te aseguro que si le rascamos ahí con todos los que andan por, como dice Mr. Doctor, vibrando alto en Tulum, como hay Uf, nos vamos uf. a topar con, ay, Dios mío, y se venden muy fuerte, ahora sí que, y utilizando mucho tecnicismo y nuevo de la New Age, y además con, ya sabes, en inglés. Les encanta, les encanta. También por ese lado, ¿no? Por el hecho de que te digan, ah, claro, esto se llama así. Eso que tú estás sintiendo se llama así. Y aquí Claro, tenemos una solución. sí, Ujú. totalmente. Pues eso se llama, Ya hay ahí que te armar van. el nuestro, Sí, oye, hay que se armar llama, nuestro retiro igual en, no sé, en la Riviera Maya, en una cosa así. sí, nosotros en la playa, Revolcadero. Bueno, nosotros también tenemos tecnicismos y les vamos a decir, nos estás haciendo gaslighting, mendigos. Pero bueno, dijo Cachi, ¿no? Y entonces, bueno, dice Enanita, lo mismo de siempre, confía en mí para poder chantajearte, la misma historia, la misma, ¿qué dicen? Revolcada. Angelique dice, otra Marilyn Cote, pues es que son igualitos. Y muchas gracias a Enanita que les da el recordatorio, like, suscribirse y compartir siempre. Muchas gracias, Enanita, por estarnos echando acá la mano en el chat. Dice, bueno, se dice que tenemos mucha información, pero somos muy ignorantes en salud mental y emocional. Y por ahí se cuelan estas bestias abusivas. Así ¿No? es. Por ende, ahí les va de las que se van a morir, les dice el Cachi. Ya saben de qué se trata, ¿no? Bueno, hola, ¿qué tal, mi querido Omar? Ya nos trajo la cena, ¿o qué onda? A ver, Ay, ¿qué nos trajo más? desde Apodaca, ya sabemos, te mandamos tu saludo. Te dice que están fríos, ¿verdad? Que está muy frío por allá. Así Sí. que bueno, palomitas y chocolatito caliente. Ay, No te vayas a soltar el estómago, palomas y chocolate leche. Me hizo raro esta, pero esperemos bueno, que no. sí, nos deja todos los, ya sabes, trae a todos los equipos, por si, el de los
qué esta, cuál era, ya ni me acuerdo, fíjate. Este, León. León, esta era la de los, ¿quiénes eran esos, Dios mío? Ardillas, los castores o cuál era. Este, y pues trae a todos, ¿no? Las Chivas, a los del Cruz Azul, como siempre. Los Tigres también, los Rayados, los Jaguares, a todos nos trae. Pues La otra gracias vez porque me dijo cuál era el que no se veía, pero ya no me acuerdo. ya no te acuerdas. Ale nos No. dice, ¿será que la falta de desarrollo de un pensamiento crítico nos hace caer en manos de estos personajes? Pues parte y parte, ¿no? Pero fíjate, Ale Reyes, ya lo decía Cori, al final si lo que quieres resumir es una situación que entra por lo emocional, ¿no? Y ahí de ahí me desemboca en todos estos temas, que también a veces cuando nos tocan en la vulnerabilidad emocional, ¿qué sucede? Que tú quitas todo proceso crítico, juicio práctico. Y por eso no nos podemos quedar con una sola referencia, que es lo que buscan estos personajes, que no tengas esa red de apoyo que te pueda dar soporte desde otros sitios, que te ayude a mirar lo que no estás mirando en ese momento de crisis, porque evidentemente cuando uno está abrumado no piensa y racionaliza de la misma manera, entonces sí se vuelve necesario que tengamos a más gente que esté más alerta y estos te van cortando todas esas líneas de apoyo para que la única persona de quien tú te puedas sentir validado y confiado sea de ellos. Entonces, ya Claro. teniendo a ti cualquier cosa que te digan, va a ser tu soporte emocional y ya si caemos en esa zona de solamente tener vínculo con el supuesto líder o la supuesta líder, híjole, ya ahí está complicado. Ya está Y complicado. sabes que cuando hay más adeptos ya se hizo la bolita, entonces hay un sentido de pertenencia donde te sientes Ujú. aceptado y comprendido por una comunidad. Entonces se reafirman estos vínculos terribles, llenos de procesos inacabados para todos al final, ¿no? Y eso es el alimento preciso, que no termines de encontrar una solución o un verdadero efecto de desarrollar conciencia, de sanar heridas. A ellos no les conviene, por eso es como que te doy poquito, te doy tus migajitas y de repente te vuelvo a llevar a un punto que es muy conocido para las víctimas, el trauma, el dolor, aunque sea por dosis de repente más fuertes, cuando ya se sienten muy dueños de la situación y a veces como que medio disfrazados, agresión pasiva y muchos otros temas. Entonces, pues sí es súper fuerte. Mira, te dice Alison, hola, hola, ¿no? Nos dice Alison y te dice, prima, cuídate mucho. Ay, Muchas gracias, bendiciones. Alison. Gracias. Gracias por saludarnos. Igualmente. Ale, yo sí pago por un retiro con ustedes. Vamos, yo voy a Dijo hacer mi un alma. retiro. Yo les hago un retiro rockero para que se pongan a cantar karaoke, que va grupo en vivo y esos son los retiros. Que me va a estar haciendo yo? Meditaciones. Luego no les gusta, Cori, porque te digo Va a algo. haber de todo. Mira, yo propongo un inicio así bien zen de respiración y cerrar con los Caligaris. Ándale. Y a ver si Para nos que vean que jalemos aquí está variadito. ándale, nos jalamos a medio mundo, nos traemos todos los rockeros, mis amigos, para que les canten a Salvador Moreno en la Me gusta. Castañeda. Ándale, la Castañeda estaría, ¿no? Padre. Ah, estaría bueno. Este, pues varios por ahí, y hacemos juegos de los más anticonvencionales para los psicólogos, porque ya esas de que siempre la misma historia. Imagínate la combinación, Cori. Pero bueno, luego Ya lo hacemos vamos a cosas bien, planear, así que lo vamos a este, que, planear. que suene muy diverso para que lleguen desde diferentes ámbitos y con un gusto variado y que Sí, hay sepan que que aquí los armarla. aceptamos. Conste que ya se dijo. A ver, y Y dice va a estar bien baratito en dólares. ándale, como en cuánto quieres, para que no, ay, ya empezaron estas con su secta. A ver, María la Chula, saludos, qué bueno que andas por acá, gusto Ah, verte saludos, Mani. también, María la Chula, y dice,
Ale, sí, los Caligaris, los rockeros, ese tipo de retiros me gustan. Ándale, pues ya ves. Se nos va ¿Ves? quitando todo el estrés de acumulado. Pero vamos a Pues iniciar, para que no digan que todo es destrampe, vamos a iniciar bien zen, acá, en respiración profunda, vamos a hacer inmersión en hielo, y después de eso, mira ya. les podemos meter una técnica que a mí me va a encantar de que suelten, saquen todo como si fueran Cachi. Va a ser Cachi te escucha y Cachi te acompaña para que se haga todo lo que traemos ahí guardado, que ya estuvo bueno. Bueno, pues bueno, ya después de este largo paréntesis, pero que nos ha gustado saber también sus opiniones, pues fíjate, Cori, que esta fulanita, ¿no? ¿Cómo es que se va vinculando con la otra fulanita? Ya habíamos dicho que Ruby Frank, ¿no? Una mujer que tenía muchísimos hijos con su esposo, nos mostraban todas sus vivencias en familia, en la casa, en la cocina, y pues a las personas les causaba, pues les llamaba mucho la atención, eran muy carismáticos, tenía millones de seguidores, ¿no? Y cuando se juntan, hacen su tal ecosistema sano, ¿no? En el que Ruby, esta madre de familia, mostraba una aplicación práctica de las teorías de ella, de sus sistemas que inventó la tal Jody. Así que ella simplemente aparecía para validar castigos que Ruby le hacía a sus hijos, como quitarles o cancelar la Navidad, por ejemplo, algo tan extremista, ¿no? Consecuencias naturales y sanas le llamaban a esto. Ahora, es como tú dices, que se fue insertando tanto en la vida de esta familia que finalmente al ver que ahí estaba el esposo, pues, ¿qué hay que hacer? Aislar a esta persona, aislar a los niños, sacar de la ecuación al esposo y como dices, no, ya vio cine 3X, de lo peor, puerco, asqueroso, se va a ir al infierno y es un adicto al sexo. Así que poco a Que poco creo lo que ese fue. es otro punto a destacar, ¿eh? Pensamiento dicotómico o lenguaje absolutista, también le dicen, en donde es esta idea de blanco y negro, o bueno o Ujú, malo. Entonces, ya fallaste una vez, ya fallaste, ¿eh? ujú. Entonces, también se siembra mucho miedo a partir de esto, porque eh, el temor a equivocarse puede estar muchísimo más presente, más pronunciado y con consecuencias más graves, porque no puedes fallar en una, porque entonces, como es blanco o negro, ya te equivocaste, no, aquí no existe margen de error. Ya estás mal, ya No, requieres castigo, ya estás endemoniado, tal cual lo decía. Y es por exacto. eso que a los varones, ¿no? Porque también aparece el esposo bueno, en otra pareja, en donde también ejerció este tipo de influencia, en donde es el mismo patrón de Ujú. conducta, ¿no? Tú te equivocaste, tú eres el que va a ser desterrado, porque aquí no hay chance, ni segundas oportunidades, ni se promueve el perdón, ni nada de eso. Fallaste, ya quedaste manchado, ya no tienes cabida en este sistema tan puro. Y sabes qué, que ahí se rompe una regla de oro sumamente importante, que es la neutralidad en la terapia sistémica familiar. Tiene que Ujú. existir el respeto por la autonomía de que el sistema poco a poco, aunque pasen por raspones y conflictos, el terapeuta va a ir ayudando a que tengan también una autonomía resolviendo a través de sus técnicas que les va a ir dándoles como pauta para que ellos también establezcan cuál es la modalidad del sistema que podría funcionar mejor, pero lo tienen que descubrir como sistema y ahí hay mucho ensayo y error antes de definir esto. Y por otro lado, esto que hace con los esposos es la sustitución de la jerarquía dentro del sistema familiar, lo cual Ujú. implicaría totalmente falta de ética, totalmente falta de técnica y que realmente ella lo que hacía era eso. Yo me voy a insertar tanto que empiezo a invadir un área donde el terapeuta no puede invadir el área de convivencia, los horarios naturales en los Ujú. que se están llevando las dinámicas comunes del día a día. Ya con esto el sesgo es demasiado fuerte.
Sin embargo, pues evidentemente este tipo de conocimientos respecto al sistema terapéutico de la familia o de la pareja, pocas personas lo conocen y tampoco tienen la obligación de saberlo, ¿no? Pero al final, si te das cuenta, un poquito jala esta parte invasiva de ¿qué te dice la secta religiosa? Pues que te vistas así, que te cases con tal, que te muevas así, que no comas tales cuales cosas. Y no se permite que la persona experimente cuál es su verdadera necesidad o autonomía con respecto incluso a horarios o a ciertas decisiones que se pueden integrar y que la afinación dentro del sistema familiar no es que te vengan a imponer situaciones que estén tan extremistas, no es que te vengan a quitar casi casi la palabra de la boca para meter ellos mano en la crianza de los niños, horarios, etcétera, etcétera. Ujú. Y que por supuesto, si se dijera tal cual lo estamos hablando ahorita, pues la gente sale corriendo. Esto es progresivo. Por supuesto que se inicia generando este vínculo de comprensión, de simpatía, con lineamientos que podrían parecer muy funcionales, en donde la gente dice, bueno, sí me está sirviendo, tal cosa me ayudó, pues voy por más, ¿no? Y ya va ganando credibilidad el líder. Y poco a poco esto se va volviendo mucho más incisivo, mucho más extremo, pero para cuando esto ocurre, ya la gente podría estar ya muy enganchada con la forma de seguir a estos personajes, de manera que ya no están tan alerta observando esto como una red flag. Es parte de lo que Ujú. dice el líder y si me funcionó en mis etapas tempranas, pues es muy probable que esto siga funcionando porque yo ya le adjudiqué esa idea de verdad. Ujú. Entonces, si me dijo que tenía las respuestas y las primeras que me dio me sirvieron, pues entonces voy a darle esa autoridad para que en el momento en el que decida guiarme de cierta forma, pues yo lo asuma. Esto Sí. se da poco a poco. Cuando miramos el resultado, sí nos podríamos cuestionar cómo es que la gente llega a esos niveles, ¿no? De coerción y de dependencia, pero pues es un paso a paso, es poco a Mira, poco. es que eso que estás diciendo es tal cual, o sea, progresivamente, de una forma además bastante sutil, porque obviamente sabemos que llegan con otra carita y cuando menos se dieron cuenta ya empezaron a caer en esto, porque mira, el tema de esta mujer Ruby, que empezó a separarse de sus propios padres, de los abuelos de los niños, de sus hermanos, del esposo al final, porque era la pieza que todavía podía mantener como cierta, al estar tan integrado y ser el padre, pues era el que iba a decir, a ver, espérame, esto está raro. Dentro de todo esto, se siente como que hay una pérdida de sentido, pérdida de conexión o de pertenencia. Entonces Ruby, pues ya estaba preparadita para que empezara a aplicar todo esto. Entonces, ¿qué sucedió? Ruby empezó por cambiar su vocabulario utilizando ya los términos de Jody, ¿no? Que sí la honestidad, que sí los principios, que sí la distorsión, que sí la verdad. Y después de pasar a las palabras, donde ya está este condicionamiento, ahora pasa a los hechos permitiendo tortura, donde la vivencia, la experiencia con la que se toparon y con las situaciones terribles es que no tenían su casa de miles de dólares, que estaba carísima, millones costaba, este, un búnker, un sótano, y ahí había una puertita que se hizo la graciosa, que yo nunca he abierto eso, no sé ni la combinación, pero tan mensa, mira, tan según muy inteligente ella, que le hace el policía, pues no será 1, 2, 3, 4, 5, 6, y que se abre su búnker. Entonces, ¿qué se dieron cuenta? Pues que ahí habían elementos que rápidamente identificaron como algo muy similar a lo que el niño que se escapa tenía en sus brazos. Ahora, la revisión de toda la mansión, obviamente también se encontraron con otros niños. Estaban en condiciones de desnutrición, amarrados, y ya estaban también en un tipo de discurso donde ellos se sentían pecadores, lo peor, que traían toda la situación de yo me merezco esto. Imagínate la implantación de todos los castigos y además la muy mañosa, las mañosas juntas
no se hicieron un menjurje todo ridículo, que quién sabe cuánta Ay, cosa traía, sí. que para poder curar la herida, pero de todos modos seguirles poniendo encima pues cadenas o cosas que los tuvieran amarrados. Entonces ya estaba dañada la piel, súper heridos, o sea, horrible el tema, y les embarraban este menjurje asqueroso y luego les emplayaban con este plástico del que se usa para emplayar en la cocina y amárramelos de nuevo, con vendados de los ojos, ¿no? Y el bunkercillo ese era una tripita así para donde tenían a los niños y quién sabe por cuánto tiempo permanecían aislados, además sin comida, sin agua. Pero ahí hay una reinterpretación de conceptos, ¿no? Que vemos las consecuencias de la manipulación, porque para esta mujer, e incluso ya para los niños, esto no era abuso, esto era disciplina. Tal cual. ¿Cómo hay una reinterpretación del concepto, ¿no? O sea, esto es una intervención terapéutica. Claro. Porque como mis hijos, no es que sean niños, ¿verdad? No es que sean niños, es que están poseídos. Sí, sí, porque además le Entonces, tienen que integrar algo así. si es que no están logrando obedecer, es porque hay un ente que los está dominando. Entonces, no es que sean traviesos, es que están poseídos. Esto no es un castigo, esto no es un abuso, esto es disciplina y se hace por amor. Claro. Y Les sabes qué, estoy permitiendo tener acceso a una mejor vida porque van a ser buenos a partir de eso. También la manera en la que se van cambiando, van mutando los conceptos que ya traías, porque por supuesto que siendo mamá de 8 hijos, por supuesto que tenía una idea de disciplina y por supuesto que algunas técnicas le servían, no todas con todos, porque así es esto, ¿no? Pero seguramente algo le era funcional y cómo se va esto transformando para llegar a estas conductas tan extremas y defendiendo el concepto de lo hago por su bien, porque esto es disciplina. pero sabes algo, al final también entendemos que tiene que haber alguna conexión o algo que comparten estas dos fulanas, porque por un lado, tú dices, bueno, muy loquitas y lo que quieras, pero no se sientan sobre el fuego. Las dos ridículas, viejas ridículas, haciendo videos de amor y dando consejos ahora en par. Yo creo que ahí esa cohesión que es, recuerda que siempre hay un narcisista principal y un codependiente, que es además el que le ayuda a que tenga efectos como, por ejemplo, no, pues Sergio Androide, ¿no? Ya tiene las capacidades asquerosas del mal, pero pues quién le da ideas o quién le ayuda o quién le recluta y quién infringe también distintos castigos. Acuérdate que por lo menos, que ya después ya no confiamos mucho en lo que diga la Trevi, pero ponían ahí en la serie de Gloria Trevi que en algún momento las sentaba para que dijera que se te ocurra un castigo para ella. Sí, sí, sí. Sí, Entonces sí. ya era un En eso elemento. coincide con la versión de Raquel, porque si bien son muy diferentes las narrativas desde el podcast de Raquel con la serie de Gloria Trevi, hay cosas en donde sí coinciden y sí narran esa parte, en donde sí tenía que hacer como mesa redonda y decir, a ver, se les van a ocurrir los castigos y ustedes los van a idear y luego ellas los tenían que ejercer. ¿Y qué sucede con esto? Que nos lleva a que, por ejemplo, esta Jody y fulana Ruby, ¿no? Pues ya tenían probablemente siempre imperando la jerarquía, la influencer siniestra, pero algún rasgo tiene que compartir esta persona que ni por sus hijos el tema pudiera hacerla sacudirse, perdón, ni por ver cómo se infringía daño, ¿no? Entonces, en este tema, privación de comida, la Dormían en el limpieza, piso.
O sea, todo es que son muchísimas cosas, infringir daños físicos, verlos desfallecer, tener toda esta situación, pero además, pues bueno, muy feliz porque seguramente como tocada por la tipeja esta, ya era especial ante todo pues se supone que tenían muchos seguidores, imagínate que las dos juntas haciendo de las Sí, suyas, era la como cercana, la mano ahora, derecha del la gurú. mano derecha, y a ver, dime si no se repite como, yo necesito una persona, la tal Jody, la influencer siniestra, alguien que ya tiene millones de seguidores, que tiene un carisma especial con el público y que esta me va a dar ese refuerzo que yo requiero. O sea, Sergio Androide, necesitamos a una Trevi haciendo de las suyas para tener este impacto, ¿no? Porque Que ya él es tiene una imagen ya positiva. tiene una imagen. Entonces, imagínate aquí esa réplica que vamos a seguir analizando de cómo se establecen estas líneas de el poder, el director y el subdirector del mal. Entonces, aquí, pues, incluso también el engaño, ¿no? La experiencia social, la cara que se da al mundo, pues es otro tema. Ahora, ¿qué piensan ustedes? ¿Ruby Frank, la mamá de los niños, es víctima o victimario? Porque eso siempre va a ser una constante. ¿Qué fue primero? ¿El pollito, la gallina, el huevito, la gallina? Y aquí decimos, ¿era o no era víctima fulanita del androide? ¿O qué? ¿Víctima o victimario? Igual aquí se establece como esta línea, porque incluso, ¿cuáles fueron los temas, no? Que finalmente estas personas, pues sí, las tuvieron que llevar a la justicia. Ujú, y evidentemente empezaron a surgir como muchísimas situaciones, porque además habían otros niños que andaban repartidos por otros hogares y que tenían otras Ujú. complicidades, ¿no? Con otras familias que permitían que pues aquí me dejan al chamaco y mientras tenían a otros más ahí en la mansión y todas las situaciones de mantener cero comunicación con los padres biológicos. Ahora, ¿cuál es la responsabilidad de los padres? Porque, bueno, llega Jody y los quita, ¿no? Cambia el aspecto de la jerarquía familiar y los otros no dijeron, pero a mí me anda dando exactamente lo mismo. Creo que a veces también la comodidad de salir huyendo de todo lo que representa esto, muchas veces hace que, pues han de estar bien, pues no me quieren, pues como ya no me dejó verla, ya no es mi bronca, ¿no? Ya no me dejan ver a mis hijos, pues yo no tengo la culpa. Recordemos al papá de Gypsy Rose con la fulaneta esta de que tenía a la niña toda la vida enferma y la hacía pasar por una niña que no podía caminar y le arrancó los dientes y todo, y el papá pues me decía que estaba enferma y yo como que no le creía, pero pues no me dejaba verla. Y es mucho más fácil a veces adoptar también esta figura de pues aquí veo que como que sospecho, pero pues no creo que llegue a más. Creo que también ahí hay un tema que es muy complejo porque muchas veces dices, no te metas con lo que estaba viviendo el papá, pues él también es víctima. ¿Hasta qué punto tú crees, Cori, que aquí, a ver, hay que empezar a deslindar las responsabilidades, ¿no? Sí, es que con esto que mencionas, por supuesto que mm, se parte siendo víctima, pero pues se va transmutando también, ¿no? Para convertirse en victimario. Y al final deberían de pagar todos en justa medida, ¿no? Ujú, A la hora de ejercer juicio, todos tendrían que responder. Se me viene a la mente esta mujer, no recuerdo su nombre, pero era la que, igual, esta figura que reclutaba o que era quien neutralizaba a las chicas en el caso de Joaquín Nazón, ¿no? Que en el momento en el que, ujú, en el momento en el que son enjuiciados en Estados Unidos, en el caso de ella sí hay un discurso de reconocimiento de aquello en lo que me convertí, aquello ujú, que yo ejercí. Hay, me parece que en las pocas declaraciones que vi de ella, sí se percibe ese reconocimiento e incluso esa solicitud de perdón por todo lo que hizo, independientemente de que va a pagar. O sea, ella se asume como responsable y que va a cubrir su condena porque
pues fue parte de una estructura, aunque inició siendo una víctima, sus acciones generaron daño también. Y ahí Ujú, sí, ese reconocimiento que no me acuerdo en cuál de los documentales lo vi, me parece que es en el de Netflix, porque ves que hay como 4 de este caso de ujú. la luz del mundo. Me Sí, parece que es en el de Netflix en donde sale esta mujer haciendo declaraciones, y eso es algo que yo nunca he visto, o al menos sí ha existido, yo nunca lo he visto, en las declaraciones de Gloria Trevi. Ese sí. reconocimiento que hace esta mujer, ¿no? Ujú, De decir, a ver, inicié aquí y terminé aquí, y ofrezco disculpas y voy a pagar por las consecuencias de mis actos. Eso es algo que no hayas en todos los casos, ujú. y que al menos de todo lo que he visto del caso Trevi Andrade, yo no lo observé nunca en este. Y lo veo dudoso que suceda. No, y Ujú. después de la serie que se aventó, menos. Y después de cómo Menos, sigue el asunto, ahí se aplica el no entiende que no entiende. claro, porque mira, ¿qué sucede aquí? Tal vez esta parte, fíjate, aquí por ejemplo, claro, nos dice, Irina, te quitan el derecho a pensar y decidir y puede ser progresivo, pero a ver, vamos analizando como los temas, ¿no? Dice, los influencers cada día quieren figurar y mentir porque es más fácil, ¿no? A veces tú dices, pues yo haciendo esto y esto, pues igual no voy a llamar tanto la atención mientras yo no les venga a proponer las curas mágicas, porque está muy de moda querer todo rápido, ya no tienen tolerancia de ver el short que dura a veces segundos, adelántale, pues se cansa rápido, ya es un tipo de cultura muy diferente. ¿Cómo se consume ahora la información incluso para integrarla, no? A ver, dicen, Y es un entonces, cambio individual, eso nos toca a cada uno sí, fomentar esa paciencia, sostener la atención, porque sí, muy críticos y señalando y demás, y cómo es posible y todo, pero lo cierto es que vivimos en una era de inmediatez en donde ya tenemos muy poquitito, una dosis chiquitita de paciencia. Y se hacen eternos los segundos para omitir el anuncio de YouTube o de Spotify y todo esto porque queremos las cosas rapidito, rapidito o no sirven. Y esa es la premisa compartida con esta gente que está buscando soluciones rápidas y que caen. Así que cuidado con eso, creo que es una situación que tenemos que atender desde lo individual para que pues ujú. también fomentemos la atención sostenida. Totalmente, tenemos que trabajar con eso porque ya es un efecto cada vez más fuerte y común, ¿no? Mira, dice por acá Enanita, ¿será que necesitan reglas si tienes ganas de delegar, por eso le ceden el poder? Es altamente probable. ¿Cuántas madres en la actualidad dicen, es que yo ya no puedo con la bronca, es que ya no, mi paciencia se rebasa, es bien difícil la crianza de uno, imagínense de 8. Entonces, probablemente también dicen, ¿sabes qué? Pues si llega alguien y le aviento la bronca, aunque yo hasta también he visto la resistencia. ¿Se acuerdan de los programas de las niñeras expertas que llegaban a las casas y observaban a los chamaquillos y a los papás y todas sus dinámicas? Y la resistencia al cambio pues viene muy fuerte de los niños. Obviamente no van a querer salir de lo que les beneficia, pero poner atención sin tener que recurrir a los golpes y a otro tipo de agresiones, pues evidentemente plantea desarrollar y trabajar con la propia tolerancia a la frustración y otros temas que de repente con el trabajo, las deudas, las broncas, bla, 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 las personas dicen, sabes que ya que me diga lo que sea. Y además supongo, esta es una suposición, que si ya es como que, pues si esa es la que es la gurú, la experta y la especialista, y los golpea y eso, pues no, igual así es normal, o sea, ¿no? Y le paso la responsabilidad. Y, vaya, para empezar, esto que mencionas, ¿no? De recurrir a este método que, pues ya lo dice y le está funcionando, vamos a probar. Creo que es importante enmarcarlo dentro de esta necesidad
de aprobación ni de idealización que tenía esta mujer a la hora de estar transmitiendo el ir y venir diario de su familia, pretendiendo que los vieran como esa familia perfecta. ¿Quién Ujú. detrás de esa necesidad de mostrar mi familia como el ejemplo a seguir? Sí, sí, sí. Además de que ese peso de la responsabilidad que se genera también en su propia proyección como influencers, ¿no? Con todos los niños. Imagínate las situaciones en las que esa falta de perfección que es común y que es natural dentro de un proceso de desarrollo y del en general en la vida, pues implica, si la otra vez hablábamos de me quiero cambiar la nariz y ponerme más pompa y los ojos, y es nuevamente por donde entra esta situación de sobresalir con un efecto que es irreal, ¿no? ¿Por qué? Porque yo me quise vender como irreal porque estoy viviendo una doble vida, la de la pantalla y la de que realmente existe, donde ahí es en donde empezaron mayormente los descuidos en muchas ocasiones. Ujú. ¿Cuál vas a escoger? ¿Cuál de las 2 caras que muestras? Entonces, Y peor aún cuando esto ya tomó tanto auge que se convirtió en tu fuente de ingresos. Porque además, estos canales de YouTube, o sea, por eso la gente se dedica a eso, ya enteramente claro, a producir contenido, porque saben que de eso pueden vivir y vivir muy bien. Entonces, ¿cómo voy a ujú, permitir que esta imagen se rompa? Ya claro, no solamente es mi ego, ya no solamente es que pretendo generar aceptación, admiración, ya no solamente es eso, es la manera en la que voy a sostener un estilo de vida al que ujú, probablemente de otras formas o no hubiera tenido acceso o me hubiera costado muchísimo más. Entonces, no queda más que mantener esta imagen que me permita seguir ujú, gozando de ciertos privilegios. Se vuelve claro. mucho más complejo cuando hay otros elementos que ya dependen también de esto. Y sabes algo que para eso, pues cómo no empezar a adentrarse, a veces sin darse cuenta, a veces ya con conciencia de causa, toda la línea de secta, porque aunque yo no vea a los seguidores que están ahí en mis videos y todo eso, que me monetizan, que me donan y toda la cosa, los tengo que mantener en tipo secta, los tengo que autoengañar que somos una comunidad, que nos amamos, tenemos que conectar. Y yo por eso luego digo, ay, vas al canal fulano y sutano, pero hay unos canales que dices, ahí va Dios, entra a la secta y están bien agresivos, ¿no? Y se lanzan campañas a otros canales porque evidentemente la competencia va a generar este tipo de agresiones para desacreditar al otro youtuber, al otro influencer, y ahí es cuando vemos los pleitos entre todos, pero que finalmente, ¿quién da respaldo a todo esto? Económicamente, sosteniendo una ideología, aunque a veces sea demasiado agresiva, los seguidores. La gente sigue Ujú. siendo por ahí también utilizada y violentada en su psicología a llevarlos a un mundo bien oscuro, porque a mí me decía una persona, fíjate que yo una vez entré a estar ahí en YouTube y de repente como ahí todos se desataban a decir una sarta de porquerías y ahí sí les permitía el youtuber que dijeran groserías y que faltaran al respeto, ya cuando menos vi yo ya también andaba pues chuchu, chuchuchu, y después pues, yo no andaba haciendo eso en otros canales, porque la regulación que puede tener un youtuber de decirte aquí con respeto, aquí no se insulten, aquí no se van a leer comentarios asquerosísimos que estén lastimando la integridad de otra persona, pues las personas pues ya o los bloquean o los sacan o el moderador ve qué hace o se saben que ahí se aguantan, porque en ese lugar no se van a hacer esas porquerías, pero en otros que se sueltan, híjole, y son los que luego tienen un buen de seguidores, los más agresivos. Es Ujú, que ya lo mencionábamos en algún otro momento, que no puedes tener dominio sobre en ciertas reacciones de la gente. O sea, ujú, más allá de que tú promuevas algo, de pronto no sabes lo que se está interpretando allá afuera y la ujú. manera en la que lo van a asumir, porque como lo mencionas, muchas veces el contenido puede estar bastante amable y los seguidores ser súper agresivos.
O por ejemplo, Sí. se me viene a la mente, siguiendo en esta línea, ¿no? De los gurús y demás. Ujú, Em, que creo que ha habido como mucha controversia, que yo no lo tengo en ese concepto, por ejemplo, con Odín Dupeirón. ujú, Eh, Odín Dupeirón, pues él lo dice, a ver, yo soy un actor, nada ujú, más, ¿no? Y no sé si lo has visto alguna vez, no sé si has ujú, visto a ujú, Viví, que es el más, su obra más famosilla. Pues a mí se me hace ujú. una obra bonita. Y fin, o Ok, sea, cumple para lo que vas al teatro. ok. La ves, puedes generar alguna reflexión y ya. Y él lo dice, a ver, yo esto son mis reflexiones y mis ideas sobre mi experiencia y sobre mi proceso terapéutico. Vayan ustedes y hagan el suyo, ¿no? Vayan ustedes a Claro. terapia y si en algo coincidimos bien y si no, son mis vivencias. Yo no Ujú, soy ni el maestro, ni el gurú, ni el filósofo, ni nada de eso. A mí no me pongan esas etiquetas, pero hay gente que se las coloca. Hay gente que sienten que ahí encontraron al sensei. Hay claro. gente que dice, voy a tomar, y eso lo vi en algunas entrevistas, así que decían, que llega gente que le dice, es que tenía que tomar una decisión importante y por eso vine a ver otra vez la obra. Y como, ¿para qué? No, ¿No? hombre, Pero que imagínate. siento que es algo que él no alimenta. Siento como que es algo que él aclara. A ver, a mí no me coloquen ni letreritos ni responsabilidades. Yo digo lo que pienso y lo que hago ahí es una actuación y es eso, nada más. Pero hay quienes le colocan la etiqueta de gurú y hay quienes se pelean con esos diciendo, pero ese no es gurú y tú lo sigues, pero y ya se dan unos pleitazos entre los que le siguen, los que le critican y demás, pero son significados que muchas veces se le coloca a las personas cuando algunos de ellos ni siquiera están promoviendo ese discurso. O sea, no se hace iniciación como el temacho, Es por que ejemplo. sí, es que eso que me dices de Odín Dupeirón me parece muy loable, muy bien, porque fíjate que a mí una vez me decía alguien, que no diré el nombre, Ujú, yo hago mis programas y hago esto, y yo siento como que las personas quieren hacer una secta, o sea, como que están buscando a quién seguir a veces, les gustó mi onda y lo ujú, agradezco, pero en muchas ocasiones van más allá y yo freno mucho y a veces van de pensar que soy ujú. payaso por frenar cierta interacción, porque con tantito ya es un tema de acaparamiento, donde desfogan todo y son capaces de decir, te dono dinero y hacen muchas cosas y ya quieren armar el club de fans y todo eso, pero yo lo siento con mucha responsabilidad porque no sé hasta qué punto, ¿no? Estas personas, ese vacío que tratan de llenar como en ese plano fanático y es como si estuvieran Ujú. buscando, haz una secta y adóptame, ¿no? Ese es el reclútame a tu secta. Y dicen, yo lo que menos quiero es como secta, pero bueno, lo detectaba. Entonces estaría también muy, muy padre que analicemos ese efecto, porque muchas personas de verdad se comprometen con una causa o les gusta algo, pero cierran el YouTube y se van a hacer su vida. Ya no se andan involucrando más, toman lo que les gusta, o se entretienen, o aprenden algo, o sacan información, o hasta echan el relajo ahí en el chat con las amigas, pero pasar a una línea extra, de repente sucede mucho como en esta búsqueda de la secta, ¿no? Que las personas, ¿por qué? Ujú. ¿Por qué será? Pues porque mira, no dudo que en el caso de estas influencers, Ruby, Jody, pues ya sabemos, ¿no? Que le encanta todo en pensamiento colmena, esta uniformar algo, establecer verdades absolutas, es parte de lo que fue construyendo en su vida. Pero a lo mejor la otra también traía algún por ahí, en algún momento, un dato de su vida y se reactiva esta característica de las personas que son muy fáciles para ser vulnerados en sus ideologías y cambiar o adaptarse rápidamente a nuevos discursos que son muy extremistas. Sí, sí, claro. Sí, Y pero ahí ya se vuelve la situación compleja entre lo que se está intentando promover desde el contenido que se realiza y la manera en la que lo recibe la gente y lo que promueve a partir de eso también, ¿no? claro. Porque
Pues también yo podría promover que me hagan su gurú y la gente tirarme de loca, ¿no? Y Ujú. simplemente no seguirme. ¿No? Pero por eso te digo que es una complejidad entre lo que estás promoviendo y la necesidad que existe allá afuera, desde donde se van a atribuir estos otros significados para que algo que podría ser un video más de pronto se convierta en una forma de actuar, en unos lineamientos a seguir por el simple Ujú. hecho de que viene de esta persona a quien yo ya le otorgué autoridad. Exactamente, y que al final el elemento fuerte, ¿no? Del que nosotros vemos es que las consecuencias ya no se miden desde un punto de vista donde como esa persona a la que yo le entregué esa autoridad, ese poder, ese lugar, siento que me va a proteger de todo mal y que es indestructible. Hasta ese nivel de fanatismo llega a distorsionarse la realidad por todos estos efectos. Por eso es que acuérdense, ahí hay un síndrome de Estocolmo, además, estoy secuestrado por mi maltratador y hasta la distancia se empieza como a encontrar la persona, a reencontrar y con muchísimas secuelas. Aunque bueno, el caso de estas personas, ahorita les vamos a decir en qué acabó. Pero vamos a ver, vamos a leer un poquito. Dice, bueno, con los niños, ¿no? Y eso lo tenemos muy claro y siempre lo repetimos, ¿no? Ya si ellos quieren hacer sus jaladas, que tampoco estamos a favor, pero ¿por qué con los niños? Porque son vulnerables, porque son, híjole, son los más vulnerables, los que están en riesgo constante. Tenemos que ver por los niños en todo momento y cuidar de ellos. A ver, dice por acá, me imagino acá con respecto al tema de Trevi. Fue su víctima, se volvió victimaria. Así es, pero fíjense, en la, ahora sí que dentro de todas estas situaciones que son traumáticas y terribles, recuerden que siempre va a haber dos formas de respuesta, ¿no? Tú puedes vivir maltrato, coerción, todo lo que te imagines lo peor. La resiliencia hace que una persona a veces en esta necesidad puede salir huyendo de la situación, en otras ocasiones podría aprender e incluso ayudar a otras a salir adelante de una situación similar, que es lo que han hecho muchos conferencistas y personas que aprendieron sobre su experiencia terrible. Y hay quien simplemente se mimetiza y se convierte en la extensión del abuso. ¿Por qué? Porque la fragilidad interna o algún rasgo sociopático, antisocial, narcisista que por ahí traía, nada más le hicieron el botoncito y se activó. Y eso es por el hecho que no llegan a ese punto. Por eso es que, no, pues Jeffrey Dahmer se volvió así porque le pasó esto. Ok, pero hay personas que han vivido cosas peores y no lo hacen. Entonces, esto es por individual, ¿no? Sí, Cada claro. persona tiene una reacción muy diferente ante un elemento específico de maltrato. Entonces, no hay pretexto. Muy fuerte. Pero a Ujú. ver, y respecto también a este tema de la TV, dice Enanita, tal vez al principio víctima, pero sacó su lado oscuro de lo que estábamos diciendo exactamente, se hizo victimaria porque si yo veo que a mis hijos lastiman, cuidado, pero ella cooperó, claro, Ruby, Trevi y etcétera, de repente le entraron al relajito. Ujú. Entonces aquí ya cambia la óptica y dice Cachi, a este Mier Drade, ¿no? Me lo mencione porque lo traigo atravesado. Lo traemos y no nos gusta traer esas cosas asquerosas atravesadas, pero terrible. O sea, este tipejo, igual, ¿no? La impunidad de todos estos elementos que hemos visto en muchas situaciones, lo de Nazón, lo de este androide. O sea, claro que también genera un proceso donde a mí me han dicho muchas veces, ¿y de qué sirve denunciar? ¿Y de qué sirve? Y por eso pasa por donde les da la gana a estos mendigos. Terrible, terrible. Sí, es lamentable eso también. Sí, vamos a ver qué sucede con todos esos casos que siguen ahí. Y dice, la gente está necesitada de lugares donde tirar basura. Lamentablemente sí, hay lugares, pero no los quieren utilizar, prefieren la vía fácil, ¿no? Pues mira, O la Cori, vía rápida, si no fácil, rápida, ¿no? rápida, rápida y a veces hasta conecta con la oscuridad que sí traen cargando, ¿eh? Ujú. Entonces, pues ya entendemos. Pues miren, vamos a ver después de todo esto, qué es lo que sucedió. El hijo de 12 años de Ruby, al escapar y todo esto, pues abre la cloaca
Y bueno, se empieza a hacer la investigación. ¿Qué sucedió con Jodi? Pues que es la autora intelectual, la mente maestra, llámenle como quieran. Pues le dieron 4 penas consecutivas, de 1 a 15 años de prisión en Utah, lo cual quiere decir que puede pasar 30 años tras las rejas, que es el máximo permitido en ese estado para los cargos. Perdió la licencia evidentemente como terapeuta de forma permanente. La reputación quedó totalmente destruida, pero a nivel ya mundial. Quería ser famosa, pero escogió mal la forma de hacerse famosa. Y pues evidentemente se quedó visto este tema como la psicopatía disfrazada de ayuda, ¿no? Porque al final nos sigue reflejando de lo que venimos hablando todo el programa. En el caso de la mamá Ruby Frank, cómplice, la misma, ¿no? De 1 a 15 años, puede pasar hasta 30 años en prisión, y que durante el juicio estatal Ruby pidió disculpas a sus hijos, dijo que estaba en un trance, que la manipularon, y el juez dijo, a mí me vale, usted es madre y tiene responsabilidad absoluta. Así que, pues están las dos en la prisión, ¿no? Quién sabe si están como Marilyn Cote haciendo ahí también sus rollos. En el caso del esposo, Kevin, que es el esposo de Ruby, al que le dijeron puerco por ver el porno y todo esto, y que se hizo como a un ladito y que, bueno, no fue acusado de abusos físicos, fue criticado por permitir el aislamiento, por no buscar a sus hijos de forma persistente, solicitó el divorcio a Ruby después de que la arrestaron, ha estado intentando recuperar esta custodia de los 4 hijos menores que están bajo tutela del Estado, ¿no? Y siguen en tratamiento de trauma extremo. Los hijos mayores, que era un niño y una niña, pues ya estaban alejados, ya tenían todo este tema de irse, pero al otro lado del mundo. Pues ellos son los que empezaron a llevar esto a las redes sociales también muchísimo para que se hiciera justicia, para que se expusiera el caso, y finalmente esto es en lo que termina, ¿no? Yo creo que tenemos que tener mucho cuidado en todo momento, sigamos con el tema de red flags, obsérvenlo en las distintas figuras obscuras que aparecen constantemente, lamentablemente, y que utilicemos pues esto de lo que decimos, oye, las redes sacan el chisme, hay mucha más información, es un tema muy escabroso, los detalles son horribles, cosa que pues no queremos aquí exponer, porque créanme que es muy feo, muy fuerte lo que se ve. Y mira que se quedó corto el documental de Netflix, porque si ustedes buscan en otros lados van a encontrarse cosas muy tristes, muy fuertes respecto a lo que vivieron estos niños. ¿Cómo ves? ¿Cómo ves el final, Cori? ¿Te deja? ¿Qué piensas? Pues es que cuando vemos situaciones tan extremas, creo que no sales tan convencido, ¿no? O sea, como que siempre esperarías algún tipo de castigo ejemplar que no suele haber, ¿no? Como que terminas con esta sensación de que aunque sí hubo una consecuencia, no hubo justicia Sí. ante esto. Vaya, esto del caso de Puff Daddy, ¿no? Y que después de todo lo que se supo, ¿ya viste el nuevo, por cierto? El de Netflix. No, apenas voy, ahí voy. Tú ya le avanzaste, ¿verdad? Ya lo vi, ya Ah. lo vi completo, pero pues finalmente sí, termina, como que termina dejándote esa sensación, ¿no? Decir, ¿por qué la justicia está tan vaga cuando hay cosas que están ahí, ¿no? Ahí tan expuestas, en donde hay tanta gente atestiguando, en donde, pues, hay evidencias, y cuando ves estas lagunas de la ley, estos juegos de poder, estas influencias, aunque haya cierto nivel de consecuencias, como que te deja esa sensación de que esto daba para más. Y Claro. con esa sensación, con esa misma sensación me deja el cierre
de este caso, porque después de ver las condiciones infrahumanas en las que llegaron a tener a estos niños, en la manera, y que solamente se están basando en estos, pues, dos Estos casos casos. relevantes, ¿no? En el caso de Rubí con su familia y en el caso de la otra pareja que está contando. Pero hablan de cuando le encuentran en la casa la agenda, o sea, era muchísima gente a la que atendía Ujú, y no sí, sabemos de las consecuencias que existieron en esos hogares. No sabemos, claro. con certeza hasta dónde escalaron, estas ideas que esta mujer implantaba en la gente, más allá de que se hayan hecho públicas o no, eh, hubo influencia para mal de esta mujer. Y si con estos casos, si con lo que pasó en esta familia salimos indignados ahora, si se destaparan muchas más evidencias hasta dónde llegaría esto, y ese cierre queda bastante mediano. Sí, mira, tal como dice Anita, no se merecen más que la prisión. Es que, dijo, la reparación del daño está muy fuerte, ¿no? Tendremos que pensar, porque una cosa es que nosotros sabemos que si nos dejan o si Cachi hablara, lo que buscamos es un proporcional, pero también creo que de repente nos llevan estos seres, aunque ni los conocimos, pero nos enteramos de sus historias, a sacar lo peor de nosotros. Es decir, yo le andaba haciendo lo mismo que al niño, pero digo, tenemos que mediar también esta parte de lo que tiene un impacto muy fuerte, que a veces este tipo de casos no se sabe en qué lugar acomodarlos con respecto a sentencias, a consecuencias y a situaciones que realmente nos dejen tranquilos, más un poco más de, ok, estuvo buena la sentencia. ¿Qué nos toca entonces, Cori? Ya que no nos gustó tanto la cosa y que la situación está así, trabajar en nosotros mismos, revisar qué está pasando en nuestros entornos, no dejarnos engañar, seguirnos preparando a hacer como caso constante a todos estos elementos que ya los tenemos bien identificaditos para que no se vayan las red flags a lo loco. Es complicado a veces, hay personas muy carismáticas y que evidentemente trabajan por esa imagen, pero tenemos que cuestionarlo todo y como dices, no te quedes con la primera opción, revísale, dale más vueltas. Cuando se trata Sí. de tu salud física, mental, la que me digan espiritual también, a ver, chéquenle, porque no todo lo que brilla es oro. Ujú. Y para quienes quieran ahondar un poco más, yo sabía que existía otra serie más centrada en Ruby que en Jodie. Ahorita la Ujú, busqué y mira, había escuchado de esta, me quería acordar del título, no la he visto, solo escuché la ujú. referencia. Está en Disney Plus. Se llama El demonio en la familia, el caso de Ruby Frank. Está ese. Mm, Y estoy viendo que también hay una en Prime Video que se llama ujú, Rubí y Jodi, un culto de pecado e influencia. mm. Entonces, sí, Vamos a verlo. por si quedaron un poco picados sobre este tema o si quieren verlo desde diferentes perspectivas, a mí ya me entró la curiosidad como por saber un poco más, pues ya por enterarse, ¿no? Del caso un Mm, poco más a profundidad. muy Yo bien. había escuchado que había otra visión, que es esa el de Disney, algo me acordaba de un demonio, y sí se Sí. llama El demonio en la familia, y bueno, veo que también hay otro en Prime, y pues finalmente son casos de los que algo podemos aprender, y el punto de fondo es en quién estamos colocando esa confianza y ese poder de influencia sobre nosotros. Qué tan sondeadas tenemos nuestras necesidades como para identificar exactamente qué es lo que requiero resolver y si esa búsqueda se está yendo por los sitios adecuados. Creo que siempre, ya lo hemos dicho, creo que siempre tenemos que desconfiar de quien pretende venderte la verdad absoluta, quien se vende como poseedor de la verdad absoluta. Ya desde ahí es un punto de desconfianza, que
busques centralizar toda tu atención en él o en ella como líder, porque siempre será necesario que tengamos nuestras diversas fuentes de apoyo en donde podamos seguir refugiándonos. Y si vemos que esa parte está muy desolada, porque hay momentos en los que sientes que no, a lo mejor no estás llevando una buena relación con tu familia, a lo mejor no estás teniendo tantos amigos o pareja, esa parte social se tiene que reforzar, tiene que existir, tiene su razón de ser. De verdad que qué bonito es tener acciones de autonomía y qué bonito es disfrutar también de tu espacio. Sí, sí, está muy bien eso, pero no tendría por qué estar peleado con el hecho de que tengamos vínculos sociales sólidos, porque Sí, eso también nos detiene ujú, de caer en este discurso en el que consideramos que hallamos al diamante y que entonces ahí es donde nuestras necesidades quedan resueltas. Si hay algo extraño, si hay cambios conductuales, la gente que nos rodea y que nos aprecia podrá verlo con mayor claridad que nosotros, que podríamos estar en un momento de crisis, abrumados. En ujú. medida que permitimos que esta red esté fuerte, pues es una forma también de protegernos ante estos personajes que ahí andan rondando, Y porque a seguirán veces los surgiendo. vemos, sí, van a seguir, nos podemos ver de pronto como casos lejanos, pero podrían estar al alcance de un clic y debemos de tener mucho cuidado y no solamente de detectarlos, sino de detectar nuestra propia necesidad y buscar formas efectivas y de preferencia que venga desde diferentes fuentes de apoyo para resolverlas. Mm. Porque colocar todo lo que somos, todo lo que creemos, todas nuestras expectativas en un solo sitio, ahí ya estamos en terreno de riesgo. Claro, estoy muy de acuerdo con eso y me parece que así como les dice Cori, si la óptica de muchos ámbitos de las emociones, la psicología, la gestión del conflicto, la administración de tu energía, de tu dinero y todos estos temas que siempre van a ser recurrentes en el ser humano porque son parte de sus necesidades, de su desarrollo y su autorrealización, revisen varias fuentes, no lean nada más a uno y se compren esa verdad como si fuera la última Coca-Cola del desierto, porque siempre las diferentes ópticas nos ayudan a integrar una verdad más cercana al equilibrio de diferentes ámbitos, que a uno se le puede ir esta parte, que a otro se le puede ir la otra, pero entre todos siempre y en conjunto, cuando trabajamos por esta salud psicoemocional y entre ahora sí que hasta entre colegas tú dices, yo reconozco tu trabajo, en esto no estoy de acuerdo, pero respeto tal y cual y no trato de implantar una verdad absoluta para todos, ¿no? Porque creo que ahí es donde empezamos a convivir con crecimiento y no con ese freno que nos lleva al sectarismo puro. Entonces, Ujú. vamos a hacer esa parte. Nos dice por acá, Irina, es una sensación de indefensión, de vacío, soledad, como que no hay nadie que ponga orden y no hay justicia. Se siente así y la verdad es que a veces yo les diría, si ustedes les gusta también que se haga constante justicia y todo esto, sean congruentes, porque a veces si nosotros decimos, ay, pues ya y ya que se queden con su golpe cada quien, a lo mejor las propias víctimas de esta señora de influencer siniestra prefirieron callar por lo que quieras, por vergüenza, por desidia, por miedo, incluso porque no dudo que yo siempre pienso que este tipo de personas avanzan porque hay algo más detrás y hay alguien más detrás que puede tener el efecto de poder, que se cubren los rostros, que se cubren sus nombres, porque algún beneficio les otorga esto. Al final también es, ok, ganaste una buena lana con tus prácticas y tus rollos, pero también de repente dices, como que ese dinerito se me hace extraño, como que esa mansión tan millonaria, pero una cosa, una acción negativa da pauta a que se ramifique en diferentes formas, ya sea de delitos o de otro tipo de situaciones súper negativas, ¿no? Porque el mal encarna al mal, así de sencillo. Entonces, pues este es el asunto que hoy
Bueno, nos toca y vamos a ver esas que dices, Cori, que encontraste, las otras ópticas, me parece muy interesante y hay que estar al pendiente a ver que si no salen en un ratito que, ay, que ya tienen libertad condicional, nada, o sea, esto no hay manera, de veras, hay que ver qué pasa, pero de Ya verdad, hicimos pues suficientes corajes. ya hicimos suficientes corajes por hoy pues bueno, les agradecemos que hayan llegado hasta esta parte del programa, que nos acompañen, que les guste la información y que sea muy provechosa en algún ámbito. Yo espero que no tengan que enfrentarse a una situación así, pero estén alerta y recuerden que tanto alguno de nuestros capítulos habla de los procesos de las sectas y aparte yo hice por aquí en el canal, van a encontrarse con Modelo Byte, que también lo hice un viernes ahí en Desnudando Rostros, para que lo chequen y le vuelvan a repasar la lista del modelo Byte y el condicionamiento que se utiliza en las sectas, ¿no? Que se puede dar en todos lados. Así que Sí, hay que ser precavidos, así hay que que ser toda esta precavidos. información para eso nos sirve, estos casos que a veces podemos percibir como injustos, como lejanos, lo que sea, que nos sirvan para que si un día algo cercano a nosotros o alguien de los nuestros está en una situación con ciertos rasgos similares, tengamos la posibilidad de mirarlo y de frenarlo a tiempo. Sí, así es, estamos muy de acuerdo en todo esto. Gracias, Nanita, por estar aquí en el chat moderando y toda la cosa, y a todos los que nos dejaron sus comentarios, un gustazo. Cori, ¿en dónde te siguen? Redes y todo, ¿qué andas haciendo? Para que se acuerden dónde andas. Para que se acuerden, pues búsquenme en Corina Lázaro Psicóloga, en Facebook, en Instagram, en YouTube y en el canal Malicia en el País de las Maravillas los lunes al mediodía. Por ahí nos vemos. Ahí en mi blog ya En tu voy blog. a escribir un poco más. Pero Ah, mientras tanto, ahí hay cosas para que se entretengan. En mi blog, que es perfecto. corinalazaro.wordpress.com. Perfecto, me late. Y pues a mí ya saben, grafos y rostros para acá, para arriba, para abajo, por todos lados ahí encuentran y prepárense porque ya voy a preparar el próximo nuevamente del taller de sanar el abuso narcisista para los que estén interesados en sanar de ese tipo de temáticas y tener nuevas técnicas y comprender varios datos al respecto. Pero por lo pronto, pues tengan un excelente inicio de semana. Y recuerden que caras vemos. Y los lunes lo sabemos. Cuídense. Caras vemos, lunes, lo sabemos. La otra cara de los lunes. La otra cara de los lunes. La otra cara de los lunes. Y recuerden, los lunes, lo sabemos, lo sabemos. Y recuerden, caras vemos, y los lunes, lo sabemos.